el lenguaje y la comunicación. Somos lo que hablamos. Probablemente ya lo has notado. Casi todos los seres humanos hablamos un número importante de horas al día. Algunos superan hasta las 8 horas. Sin embargo, el ejercitarnos tanto tiempo no te da garantía de que hables mejor. ¿Por qué sucede así? Efectivamente, hablamos suficiente tiempo, pero no lo hacemos correctamente porque solo vamos arrastrando muchos vicios y costumbres de quienes nos enseñaron a decir nuestras primeras palabras y que ellos a su vez aprendieron de otras generaciones. O sea, que prácticamente cambiamos poco nuestros modos de hablar. Somos producto de nuestra sociedad. Lo anterior nos lleva a concluir que al vivir en un mismo grupo o comunidad, sin una crítica a nuestro lenguaje que lo vaya enriqueciendo, nos conduce a seguir imitando las mismas pautas aprendidas desde siempre en nuestra expresión oral. Si no fuera por la escuela y los medios de comunicación, nuestras palabras y frases continuarían siendo casi las mismas. Se me viene a la mente cómo nuestros antepasados usaban tantas formas coloquiales en el hablar, que si un niño del siglo XXI no se hubiese creado en aquel ambiente, aunque hablasen todos el mismo español, pocos se entenderían, ya que usan diferentes sintaxis, diferentes frases, diferentes vocablos. Es decir, cada región o comunidad, aunque tenga el mismo idioma, sus expresiones pueden tener diferentes significados de acuerdo a su lugar de origen. ¿Cómo hacer entonces para mejorar, para corregir nuestras fallas que nos atoran, nos bloquean, que no dejan que nos expresemos bien? Leyendo, conviviendo y escuchando a otras personas que hablen mejor, redactando y corrigiendo nuestros escritos. Nosotros somos lo que hablamos. Nuestro lenguaje nos dice quiénes somos, es decir, si somos críticos y mordaces, no podemos ser gentes educadas. Por el contrario, si utilizamos un lenguaje amable, sincero y elegante, eso hablará inevitablemente del buen comportamiento de nuestra persona. Todas nuestras palabras solo son un reflejo, una radiografía de lo que somos. Todos los cambios en tu personalidad se muestran, ¿sabes en qué? En el cambio del lenguaje. Las palabras, las frases, nuestras formas de hablar nos muestran como el que somos. Ahora bien, si hablamos varias horas al día, ¿por qué no buscar hacerlo con propiedad? Con frecuencia nos hacemos campeones en el mismo error. Hay estudios que demuestran que muchos alumnos de secundaria y bachillerato escasamente utilizan de 300 a 500 palabras al hablar. Nosotros somos lo que hablamos, pero podemos cambiar si utilizamos, como comentábamos, un lenguaje más rico en palabras. Leemos poemas y literatura de autores más conocidos de la lengua, si buscamos decir algo de manera diferente. Una frase puede ser dicha de 1001 formas, y si así lo hacemos, no solamente nos lo agradecerán los demás, nosotros mismos nos sentiremos mejor. Dime con quién hablas y te diré quién eres. Como se ha dicho antes, nosotros nos expresamos como hablan los que viven en nuestro mundo personal. En nuestro ambiente usamos las mismas palabras y frases, porque vivimos mismas experiencias, tenemos mismos pensamientos y coincidimos en el mismo acontecer diario. Veamos, si tú juegas fútbol, vives del fútbol, sueñas con el fútbol, practicas el fútbol y te juntas con quienes andan en ese ambiente, lo más seguro es que utilice las mismas expresiones que se dan en el ambiente de ese juego del fútbol. ¿Qué nos dice todo esto? Que necesitamos cambiar de ambiente para transformar nuestra forma de hablar. Si en tu caso quieres mejorar tu lenguaje, tendrás que hacer el esfuerzo para cambiar tu entorno para lograr avanzar.
Dice el dicho, un nopal no da manzanas. Debemos desarrollarnos en un diferente ambiente para hablar bien y mejorar nuestro lenguaje. Busquemos solo manzanas, pero que sean de excelencia. Escucha detenidamente a 3 personas de la misma colonia, escuela o empresa y date cuenta cómo repiten muchas expresiones y actitudes. Compáralos con otras personas de diferente clase social, con las mismas profesiones o gustos, y observa cómo hablan de diferente manera, aunque toquen los mismos temas que en el primer grupo. Apunta las frases que más repiten, trata de escribirlas y decirlas de una mejor manera. Observa que al utilizar el mismo lenguaje actúan casi de la misma manera. A su vez, nota cómo diferentes palabras y frases responden a diferentes formas de actuar. Pregúntate, ¿me gustaría parecerme a alguien de los que conocí? ¿Por qué? Una historia que puede ser la tuya. Déjame contarte una historia. Hace tiempo supe de un joven que era sumamente tímido. En el salón de clase casi no hablaba. Tenía si acaso 3 amigos. Temía siempre que le preguntara el maestro. No se sentía su presencia en el salón de clase. De hecho, muchos no se explicaban cómo llegaba a ser uno de los mejores del salón cuando apenas sabían que existía como compañero. Este adolescente introvertido tuvo más adelante que hablar ante un público relativamente numeroso. No había escapatoria. Era una exigencia del centro de estudios hablar ante audiencias grandes para todos los que allí vivían. Cuando fue impelido a decir unas cuantas palabras, no hallaba ni por dónde empezar. Cuanto apenas escribió 2 o 3 ideas en una hoja, se lanzó temeroso y sonrojado ante un público que pensó que lo iba a devorar. Dijo sus palabras, no supo cómo. Se retiró todo avergonzado, pensando que no la había hecho bien, pero para él había terminado el tormento. Más tarde este joven, por alguna circunstancia, coincidió en un curso de oratoria que tomó muy a pecho y de ahí en adelante se olvidó de sus miedos. Comenzó a hablar con mayor seguridad y soltura hasta llegar a ser campeón nacional de oratoria. ¿Sabes quién era el joven del que te he hablado? Era yo, el que hoy está hablando este taller. Mi caso es un ejemplo de lo que tú puedes llegar a ser, pues si yo pude ante mi timidez y apanicamiento, con más razón, tú que probablemente no tengas el problema al grado que yo lo viví, lo puedas hacer mejor. Escríbeme tu historia el día de hoy. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te escuchas? ¿Cómo te ves a ti mismo frente a tu deseo de hablar en público o hacer una presentación? Es muy importante que expreses por escrito estos sentimientos. El poder de la palabra. La palabra bien usada es un arma poderosa para lograr los fines que el hombre pretende. Prueba de ello está en esos grandes líderes de la humanidad que a través de la palabra han realizado las más increíbles hazañas de la historia. ¿Cuántos discursos han transformado países y comunidades enteras? Un discurso ha logrado persuadir el rumbo de la paz o ha incitado a la guerra. Un discurso ha logrado convocar miles de personas para el bien y un discurso ha llevado a la ruina a muchos. Tomemos por ejemplo el caso de Jesús, que con su palabra ha transformado las mentes de más de 1.000 millones de personas, o un Adolfo Hitler que con su estridente oratoria llevó a la muerte a cientos de miles de judíos y a una Segunda Guerra Mundial. Así como ellos, muchos otros usaron el poder de la palabra
para comprometer a la humanidad hacia el amor o a la violencia, hacia causas justas y nobles, otros hacia las actitudes más indignas y vergonzantes. Fue la fuerza de la palabra la que ha guiado a las acciones valerosas y heroicas que han construido la historia del hombre en su mundo, en su empresa, en sus familias. Es por la palabra como la gente ha descubierto el mensaje que lo ha conducido y ha dado sentido a sus acciones. Por eso, la palabra debe tener una orientación ética, porque en ella hay una fuerza y un poder interior que, si se sabe usar, puede llegar a hacer vibrar las emociones de los hombres. Me pregunto, ¿hay algo más allá de la palabra que haya persuadido tanto para que el hombre lleve a cabo todas sus empresas? ¿Cuántas personas están esperando una palabra llena de aliento y esperanza que les cambie sus vidas? ¿Y dónde está ese orador que vendrá a ellos, que los subyugue y arrastre con su don? Una experiencia personal te voy a narrar. Durante muchos años he sido catedrático en universidades y escuelas de bachillerato. He dado conferencias, seminarios, he impartido muchos cursos con éxito. Hasta 1985 solo había leído unos cuantos libros sobre cómo hacer un discurso, pero nunca había asistido a un seminario de oratoria. Me seducía la idea de aprender más, sobre todo, saber los secretos de estas técnicas. Previamente había observado muchas personas que no nadaban bien y que con unos cuantos movimientos tácticos cambiaban radicalmente su estilo y avanzaban muy rápido. Lo mismo sucedía con los que no pintaban correctamente. Llegaba el maestro y al poco tiempo de aplicar ciertos conocimientos claves, mejoraban sustancialmente su obra. Esto me llevó a entender que hay ciertos toques específicos que pueden cambiar la formación de un individuo en cualquier área de su vida y, en este caso concreto, en la manera de hablar bien en público. Por suerte encontré el lugar de enseñanza adecuado y puedo señalar que en 15 días intensivos había transformado mi forma de hablar como no lo hubiera imaginado. Había avanzado significativamente. Te voy a decir algo que me sucedió. Personalmente me costaba mucho trabajo hablar de manera improvisada. Necesitaba mucho tiempo de preparación, pero una vez que me fueron reveladas las técnicas, y desde luego con práctica y disciplina, pude durar hablando casi el tiempo que quisiera. Las ideas me brotaban inconscientemente una tras otra. Parecía magia. Me quedé maravillado al sentir cómo se desbloqueaba mi cerebro y podía improvisar un discurso en menos de 2 minutos. Lo que acabo de contarte me demostró que hay esos ciertos botones claves que, si tú aprendes a accionarlos en el momento adecuado, vas a avanzar de manera acelerada a la hora de hablar en público. Son secretos que ahí están guardados. La gente los percibe, pero no les presta atención porque no les interesan o no sabe cómo aplicarlos. Es como tener una herramienta mágica y poderosa sin saber hasta dónde es su alcance. Aprendí a utilizar un esquema o un esqueleto en el cual acomodar las piezas, palabras o frases que reforzaban mi enseñanza para llevar a cabo un discurso improvisado. Si hay algo que causa pánico en una persona, es cuando alguien le dice, di unas palabras. La gente prefiere decir que me trague la tierra antes que hablar ante un auditorio. Es muy normal que esto suceda en muchas personas, pero con estas técnicas sencillas puedes vencer esos temores y sorprenderte de tus potencialidades. Recuerdo el caso de un grupo de alumnos bachilleres que no sabían siquiera cómo caminar y pararse frente a un público. Llegaban todos muy nerviosos. A base de darles confianza y mostrarles estas enseñanzas, fueron perdiendo sus miedos y pudieron expresarse con propiedad y suficiente soltura en poco tiempo. Se dice fácil,
La verdad es que no todo es práctica. Hay que saber estos secretos y no cualquiera los tiene. Tú los vas a conocer. Hablar en público es una de las actividades que más satisfacción produce. Una vez que has dominado desde luego las técnicas, y además te debo de decir que te abre muchas puertas. Tan solo imagínate dominando un auditorio, seduciendo y atrayendo con tus palabras. Visualízate frente a un público que te aplauda, te admira y te reconoce. Piénsate en las reuniones de trabajo, expresándote y transmitiendo tus ideas con soltura y claridad. Este ejercicio lo hacían constantemente muchos oradores. Entre más se preparaban, más éxito tenían. Abraham Lincoln fue un ejemplo de dedicación. Se sentaba, reflexionaba, hacía sus apuntes, ensayaba, hasta que se sentía seguro de sí mismo. Entonces lanzaba su elocución. El arte de la palabra impacta y genera mucho éxito en las personas. Recordemos que la base fundamental de toda relación entre los demás es el buen manejo de la comunicación humana. Lamentablemente, son muy pocos los que lo saben hacer. Así que adquirir esta habilidad, mejorarla y potenciarla, es algo que marcará en ti una gran diferencia con los demás. Esta es precisamente la finalidad de este curso: hacer que todo el que se acerque aprenda y sepa usar estos secretos que lo pueden catapultar hacia un mejor nivel de vida. Si te lo propones, puedes cambiar enormemente tu persona, incluso más de lo que te imaginas. Aquí te daré varias herramientas que te van a ayudar no solo a hablar bien en público, sino también a generar éxito en otras actividades de tu entorno profesional. Es importante que sepas que estás en el camino correcto. He vivido muchas experiencias con un sinnúmero de personas. Lo que estás a punto de descubrir y aplicar son técnicas que ya están probadas. No serás un laboratorio de pruebas. Ya hemos tenido muchas experiencias positivas. Básicamente mi intención es que este curso taller sea muy práctico. Por ello, todos los ejercicios que te indicaré son accesibles y cómodos para que cualquier persona con un mínimo de conocimientos pueda llevarlos a cabo. De hecho, no existe nadie que posea poca información. Sin que nos demos cuenta, los billones de neuronas que tenemos captan infinidad de información cada segundo. Esto nos va conformando una gran biblioteca consciente y sobre todo inconsciente que no podemos imaginar. Por eso no cabe decir no sé nada, más bien diríamos no sé comunicarme, no sé extraer ese cúmulo de información. Esto es posible y está completamente demostrado. Nadie nace sabiendo. Todo el mundo puede aprender lo que se proponga si tiene la suficiente voluntad y determinación. Tú serás uno de ellos porque estás a punto de emprender un camino lleno de desafíos que te dará las mejores satisfacciones que jamás hayas soñado. Ese es el poder de la palabra. Ponte de pie en un lugar y trata de hablar sobre un problema que tuviste. ¿Cómo se lo comentarías a la otra gente? Sé breve y conciso. Checa tu tiempo. Ese mismo problema, relátalo, pero dramatízalo. Usa palabras que lleguen al alma de la gente. No solo digas, tuve una mala experiencia con ese amigo. Ve al fondo. ¿Qué sentiste? ¿Qué viviste? ¿Por qué pasó? ¿Por qué te afectó? Transmítelo. ¿Sentiste coraje, pena, vergüenza, ira, envidia, sentimientos encontrados? Exprésalo. ¿Hubo alguna razón real o imaginaria por la que sucedieron los hechos? Dilo. Haz que la audiencia sea parte de los hechos, del problema, que se alegre contigo, que sienta como tú. En una palabra,
logra la empatía, la identificación con el otro, con la otra. Vale la pena que hagas el ejercicio hasta que lo domines. ¿Qué es la comunicación? Comunicación es lograr la común unión entre los seres humanos. Comunicarnos bien nos sirve para informar, para discutir, para debatir, para convencer, para argumentar, para entusiasmar, para seducir, para entretener, para transmitir conocimientos, para explicar con claridad. Es decir, si sabemos comunicarnos con los demás, tendremos una gran riqueza en nuestras manos. Los grandes líderes de la historia no son los más sabios, ni los más eruditos, ni los más poderosos o aristócratas. Son los que se supieron comunicar. Muchos piensan que el arte de la comunicación a través de la palabra es solo para iniciados, pero esto está realmente al alcance de todo el que se prepara y quiere hacerlo. Frecuentemente asistimos a reuniones y eventos políticos, religiosos, sociales o académicos, donde todo resulta bien organizado y fastuoso. Pero en el momento de presentarse a alguien a decir unas palabras, el orador en turno solo dice unas cuantas frases con mucho nerviosismo, sin coherencia, ofreciendo disculpas por no saber hablar o con rollos interminables que nada dicen. Y así falta en la ceremonia esa cereza del pastel, ese toque mágico y humano que envuelve y seduce a la gente. Encontrar a alguien que sepa comunicarse en público es como encontrar una perla, una aguja en el pajar. Es emocionante ver cómo agradece la audiencia que haya alguien que sepa expresarse, que sea un buen conductor, que dé esa frase, ese pensamiento que comulgue con todos. La comunicación debe ser esa común unión, ese entrelazarse en el corazón y el alma con el público. El que sabe comunicar da una palabra de halago, de aliento, de alegría, un pensamiento optimista, una idea que sane, que motive. En el fondo, todos queremos escuchar a esa persona que nos hable al corazón. Toda demanda es demanda de amor, decía Jacques Lacan. Con la comunicación a través de la palabra es como podemos dialogar con el otro, en un sentido de darse el orador. Por eso existe la necesidad intrínseca de hacer sentir a la audiencia querida, reconocida, importante. De ahí también que la comunicación tenga que cuidarse mucho, tanto en el fondo como en la forma. Una palabra bien dada en el momento oportuno puede transformar una realidad para bien y a su vez una palabra inoportuna puede llevar a una situación muy peligrosa e incómoda. La comunicación es como una unión y eso significa que debemos sentirnos uno con el auditorio. Es ese momento cuando el público se queda sin chistar, en silencio y concentrado, cuando estamos verdaderamente conectados con ellos. Entra a YouTube y navega en oradores o discursos. Analiza 3 o más sitios que los consideres mejores y señala aquellas emociones, pensamientos o actitudes que hicieron conexión contigo. Ahí podrás entender cuándo y cómo se da la comunicación con las personas. Si tuvieras que escoger un modelo de comunicación, ¿cuál preferirías entre las personas, oradores que viste?